cuánto nos amas tú, Señor. Y nosotros estamos sumergidos en tu amor y en tu gracia, Padre. Queremos pedirte que la unción que tú has puesto en nosotros, la cual es tu Espíritu Santo, fluya con poder en este día. Que traigas libertad a los que están cautivos, que liberes a aquellos que están siendo atacados y oprimidos por el enemigo, Señor, y que nos levantemos cada uno como guerreros y guerreras de Dios a través de este mensaje. En el nombre de Cristo, amén. Abran sus Biblias, por favor, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6, Efesios capítulo 6, versículo 10 al 13, en un tema que se titula Guerra Espiritual. Guerra espiritual. Efesios 6, verso 10, el apóstol Pablo escribe las siguientes palabras: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Queridos hermanos, la Biblia nos revela que existe un mundo invisible e inmaterial que tiene influencia sobre el mundo visible y material que estamos nosotros viviendo. En este mundo imperceptible para nuestra vida existen seres inteligentes que tienen poder para influir dentro de nuestras propias vidas. Estos seres se dividen en dos grupos. Por una parte encontramos a los ángeles de Dios, criaturas maravillosas, extraordinarias, creadas por Dios, que tienen como función principal alabar y adorar a Dios y servir al pueblo de Dios, que es la iglesia. Y por otra parte encontramos a los ángeles caídos, a los demonios que fueron arrastrados por Satanás cuando él fue expulsado de la tierra. Hagamos un breve análisis de estos dos grupos de seres espirituales. En primer lugar, los ángeles de Dios no son eternos. Son seres creados por Dios, repito, con el propósito de alabar su nombre. Alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alaben el nombre del Señor porque Él mandó y fueron creados. Salmo 148, versículo 2 y versículo 5. La palabra ángel proviene del griego angelos o del hebreo melech y significa mensajeros. ¿Por qué son mensajeros los ángeles? Bueno, porque en muchas ocasiones Dios los usó para transmitir un mensaje de Dios. Como por ejemplo cuando vino un ángel y se apareció a María, a la madre de nuestro Señor Jesucristo, y le anunció que el santo ser que nacería sería llamado el Hijo de Dios. Los ángeles también tienen la facultad de materializarse. Ellos pueden tomar la forma de un cuerpo físico durante un tiempo, durante unas horas o unos días, de tal manera que algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles, dice la Biblia en Hebreos capítulo 13, versículo 2. Los ángeles que no se materializan es prácticamente imposible verlos, nuestro ojo no puede percibirlos de ninguna manera, a menos que Dios haga un milagro y abra nuestros sentidos espirituales y podamos percibirlos, como ocurrió en el segundo libro de los Reyes, capítulo 6, versículo 17, cuando el gran profeta Eliseo oró
y dijo: te ruego, Señor, que abras los ojos de mi siervo, de Giezi, así se llamaba su siervo, para que vea. Entonces el Señor abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo. Esos eran ángeles de Dios, miles y miles de ángeles de Dios que estaban a punto de combatir contra el enemigo y respaldar así al profeta Eliseo en una victoria. Habían carros de fuego alrededor de Eliseo con ángeles. Los ángeles, hermanos, no tienen género, no se pueden reproducir sexualmente porque no tienen órganos reproductivos. Los ángeles no mueren. Los ángeles tienen gran inteligencia, de tal manera que conocen obviamente la palabra de Dios y el plan de salvación del Señor. Los ángeles tienen intelecto, sentimientos, emociones y voluntad, lo cual los convierte en personas. No son personas humanas como nosotros, pero son personas angélicas. Los ángeles sirven a Dios, reflejan los atributos de Dios, aprenden acerca de Dios, de su gracia, de su gran poder y misericordia. Y los ángeles se dividen en distintos rangos conforme Dios les ha dado. Estos son los rangos de los ángeles. En primer lugar, existen arcángeles, príncipes, querubines, serafines, ángeles y seres vivientes. Estas son todas las clases de ángeles que están agrupadas por rangos y categorías. Ahora vamos a hacer una breve descripción de los demonios de Satanás. Los demonios eran ángeles de Dios que fueron persuadidos por un querubín llamado Lucifer, que significa hijo de la mañana, para rebelarse contra Dios. A este querubín caído, la Biblia lo llama en el Antiguo Testamento Satanás, que significa el adversario. Y en el Nuevo Testamento se le llama diablo, que significa el acusador o el calumniador. Quienes niegan la existencia de Satanás y de sus demonios se equivocan tremendamente. De hecho, la gran mayoría de este mundo niega totalmente la existencia de ángeles y la existencia de demonios. Sin embargo, la Biblia en el Nuevo Testamento hace más de 100 referencias a los demonios. En Mateo capítulo 8, versículo 31, cuando Jesús liberó al endemoniado gadareno, los demonios le rogaron a Jesús diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. En el Antiguo Testamento también hay referencias a los demonios. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 32, verso 17 dice: sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. El propósito principal de los demonios, queridos hermanos, es atormentar a los seres humanos. Apúntalo en tu libreta. Ese es el propósito principal de los demonios y de Satanás: engañar y atormentar a los seres humanos, trayendo secuestros, robos, asesinatos, muerte, mentiras, miseria, destrucción sobre las vidas de los seres humanos, para después llevarlos al infierno para ser atormentados toda una eternidad. El número de los demonios es muy alto, pero la Biblia enseña que por cada demonio de Satanás existen 2 ángeles de Dios. Los ángeles de Dios se cuentan por millones de millones. Y Satanás, cuando fue expulsado del cielo, arrastró a la tercera parte de los ángeles. Esto nos revela que por cada 2 ángeles de Dios existe un demonio de Satanás. Una de las labores principales de los demonios, además, es engañar a los seres humanos a través de falsas doctrinas, torciendo el evangelio de Jesucristo, predicando la teoría de la evolución en las primarias, secundarias, preparatorias y universidades, y haciéndoles creer a los niños que provenimos de los animales.
y que no fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y eso es una de las labores principales de Satanás a través de las caricaturas, de las películas y de los videojuegos y las enseñanzas de la teoría de la evolución, que los niños crezcan de una forma inconsciente sabiendo que Dios no nos creó a su imagen y semejanza y que provenimos de los animales, lo cual es una mentira diabólica. Es importante que ustedes comprendan, hermanos, que ni Satanás ni los demonios son omnipresentes ni omniscientes. Eso quiere decir que Satanás no puede estar en un lugar al mismo tiempo, en 2 o 3 lugares, al mismo tiempo. Ni sus demonios pueden habitar 4 o 5 lugares al mismo tiempo. Ellos no son omnipresentes ni tampoco omniscientes. Esto significa que Satanás y los demonios no pueden leer tu mente. Sí pueden influir en tu vida y pueden arrojar toda clase de tentaciones y ataques diabólicos, pero los demonios no pueden leer nuestra mente. Y en el caso de los hijos de Dios, ¿cuántos son hijos de Dios aquí? Bueno, en el caso de nosotros, los hijos de Dios, ni Satanás ni sus demonios pueden poseernos. No pueden tomar posesión de nuestro cuerpo ni de nuestra mente, porque nosotros somos posesión de Jesucristo. Él nos compró con su sangre preciosa. Entonces nuestro espíritu, alma y cuerpo le pertenecen a Cristo, no a nadie más. Ahora, Satanás y sus demonios sí pueden poseer a una persona que no conoce a Dios, a un incrédulo o a alguien que ha rechazado completamente el evangelio de la gracia de Dios. Estas personas son llamadas en la Biblia hijos de Satanás o hijos del diablo. Solamente hay 2 clases de personas en el mundo: los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Los comprados y redimidos por la sangre de Cristo o los que pertenecen al reino de las tinieblas. En este pasaje que leímos al principio, en Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo nos da ciertas instrucciones para poder enfrentar a Satanás y a sus demonios. Todos nosotros, hermanos, nos encontramos en una guerra espiritual todos los días y debemos estar preparados para enfrentarnos con los demonios del diablo y con su jefe Satanás. ¿Cuántos quieren estar preparados para enfrentar esta batalla? Regresen a Efesios capítulo 6, versículo 10. En primer lugar, debemos de prepararnos fortaleciéndonos en el Señor. Vean Efesios 6, verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Algo básico en la vida de cualquier cristiano es la preparación para la guerra espiritual. Es necesario que tú entiendas esta tarde que tú eres un guerrero de Dios, que eres una guerrera de Dios y que en este mundo existimos con el propósito de darle gloria a Dios y de enfrentar a nuestro enemigo Satanás y sus demonios. Hay muchos cristianos que no se preparan para la guerra espiritual. Nunca están apercibidos ni están alerta de la guerra espiritual, ni siquiera se dan cuenta que son guerreros ni guerreras de Dios. Estas personas serán derrotados constantemente por el diablo. Por eso Pablo le dice a los efesios con claridad en Efesios 6, versículo 10: fortaleceos en el Señor y en el poder de ¿quién? De su fuerza. No es en el poder de tu fuerza. Tú no puedes pelear contra los demonios con tu sabiduría humana o con tu fuerza humana. Hay hermanos, ¿verdad?, que piensan que se puede insultar a los demonios. Y empiezan a insultar a Satanás y a insultar a los demonios y a decir de cosas, ¿verdad? Y esto no sirve para nada, porque esa es tu sabiduría, son tus estrategias, es tu fuerza. No sirve, estás luchando en tu carne. Debes luchar en el poder de ¿quién? Del Señor. Debes fortalecerte en el poder del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Debemos comprender que la fuerza del Señor ya ha derrotado a Satanás y a todos sus demonios de antemano. Y aunque estamos en medio de una batalla espiritual, Satanás ya ha sido derrotado.
ya ha sido derribado, ya ha sido destruido. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, fueron exhibidos los principados y las potestades satánicas. Vean esta verdad en 1 Corintios capítulo 15, por favor. 1 Corintios capítulo 15, versículos 55 al 57. Dice así la palabra de Dios: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Por favor, leamos juntos el verso 57. ¿Qué dice? Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios ya nos ha dado la victoria de antemano a quienes confiamos en Él. Vamos a dar otro ejemplo más como ilustración en el libro del profeta Jeremías, capítulo 20, versículo 11. Jeremías se encontraba en un tiempo de incredulidad, de angustia. Todo Israel estaba adorando a los Baales, estaba adorando falsos dioses, estaban haciendo sacrificios humanos, habían abandonado la ley del Señor y lo acusaban a él, le decían: tú eres un falso profeta, no vamos a hacer caso de lo que tú nos digas, ¿verdad? Lo insultaban, lo latiguearon en una ocasión, lo aventaron en un pozo. Y miren lo que dice Jeremías en medio de esta batalla espiritual. Vamos a leerlo. Jeremías 20, versículo 11 dice: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidado. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir: el Señor está conmigo como poderoso gigante, y Él peleará mis batallas? Él me dará la victoria en toda batalla que yo enfrente contra el enemigo. ¿Cuántos de ustedes podrían decir eso? Pues levanta tus manos y dilo: Jehová está conmigo como poderoso gigante, y Él pelea todas mis batallas. Él me dará la victoria en el nombre de Jesús. Amén. Él está con nosotros y Él pelea con nosotros nuestras batallas. Ahora bien, muchos se estarán preguntando en este momento: ¿cómo puedo fortalecerme en el Señor y en el poder de su fuerza? ¿Cómo puedo encontrar fortaleza en el Señor? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Esto se da a través de los medios de gracia. Apúntalos. La forma de apropiarnos de la fuerza del Señor se da a través de los medios de gracia. Al menos son 3 medios de gracia. Número 1, fe en las promesas del Señor. Número 2, oración y ayuno. Oración y ayuno. Y número 3, conocimiento y obediencia de la bendita palabra de Dios. Repito los medios de gracia. Número 1, fe en las promesas de Dios. Número 2, oración y ayuno. Número 3, conocimiento y obediencia de la palabra bendita de Dios. Pastor, es que estoy siendo oprimido por demonios y en mi casa me jalan los pies en la noche y se prende y se apaga la luz y se prende y se apaga el radio y sentimos unas presencias así horribles, tenemos insomnio y lo poquito que dormimos soñamos puras pesadillas. ¿Qué nos está pasando, pastor? Pues está siendo atacado por demonios. Despierta ya, eres un guerrero de Dios, tienes que levantarte a luchar. ¿Y cómo lucho, pastor? Fortalécete en el Señor. ¿Y cómo me fortalezco, pastor? Los medios de gracia. Confía en sus promesas. Debes aprender a orar y a ayunar, apartar 1, 2, 3 días en donde te encierres sin celulares, sin televisión, sin que nadie te interrumpa, y que te pongas de rodillas, que abras tu Biblia y digas: Señor, vengo delante de ti a ayunar, a arrepentirme de mis pecados, extirpa mis pecados como tumores cancerígenos, Señor, y vengo a suplicarte que tú reprendas al diablo y todos sus demonios de mi vida y de mi hogar, Señor, y no saldré de este cuarto hasta que tú no me bendigas. Eso se llama ayuno, se llama oración, se llama confianza en Dios. Vamos a ver un ejemplo
en donde los discípulos de Jesús no pudieron echar fuera unos demonios. Mateo capítulo 17, versículo 14. Mateo 17, 14. Vino un padre de familia con su hijito. Su hijo estaba endemoniado, estaba poseído por un demonio. Y este demonio lo aventaba en el fuego, en otras ocasiones lo aventaba en el agua, lo quería asesinar, lo quería atormentar, lo quería llevar al infierno. Entonces este papá trajo el muchacho con los discípulos y los discípulos no pudieron echarlo fuera. Miren Mateo 17, verso 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero ¿qué dice la Biblia? No le han podido sanar. No pudieron echar fuera este demonio. Versículo 17. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús ¿a quién, hermanos? Los demonios existen, son reales, son seres inteligentes de maldad que pueden alterar el sistema nervioso de una persona, pueden meterse en el sistema nervioso de una persona, y una persona endemoniada le cambia la voz y comienza a hacer cosas que no hacía antes, comienza a adorar demonios, comienza a escuchar rock satánico, comienza a ver programas de televisión de pornografía. Eso no lo hacía antes. Y estos demonios, ¿verdad?, pueden transmitirse de una persona a otra. En las escuelas primarias y preparatorias hay niños y jovencitos que son rebeldes a los papás, y se juntan con otros, y al rato llega tu hijo y llega con una rebeldía así, con otra cara totalmente distinta. No lo reconoces a tu hijito. ¿Qué le pasó? Está endemoniado. El demonio tomó control de su sistema nervioso central. Versículo 18. Reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho. ¿Por qué salió? Porque estaba dentro. Los demonios se introducen dentro del cuerpo de los incrédulos, y este quedó sano desde aquella hora. Viendo entonces los discípulos a Jesús, entonces los discípulos a Jesús aparte, y le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Por qué nosotros no pudimos? ¿Y saben qué les contestó Jesús? Versículo 20: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género, esta familia de demonios que traía este muchacho, no sale sino con, dile a la persona a tu lado, oración y ayuno. Oración y ayuno, y una fe fortalecida en Cristo. Y si tú tienes fe en Cristo y fe en sus promesas y fe en sus palabras, y estás ayunando y estás orando, buscando desesperadamente a Dios, Dios va a hacer el milagro que tú seas libre de esos demonios. Y Dios es posible de liberar a una persona en esta tarde que esté atada a la pornografía, o si tú vienes atado al alcohol o a las drogas y llevas meses luchando con esto y no has podido soltarlo, no has podido dejarlo, ese demonio no ha salido de ti. Ayuna y ora, métete con Dios, y Él es poderoso para hacerte libre de cualquier opresión diabólica. El único que puede liberarte de la opresión satánica y diabólica se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Es Jesús el que nos libera, es Jesús el que nos libra, es Jesús el que reprende demonios y a Satanás de nuestras vidas. Nadie más puede liberarte. Los pastores solamente somos instrumentos, los ministros somos instrumentos en las manos de Dios, pero el que hace la obra de liberación se llama Jesucristo. Así que si realmente quieres encontrar fortaleza en Dios para echar fuera esos demonios que te están atormentando, muchos de ustedes están siendo atormentados con amor al dinero, y el dinero, y el dinero, y el dinero, y el dinero lo es todo para ti. Y vienes a la iglesia y levantas las manos, pero de lunes a sábado el dinero es tu Dios. Ese es un demonio que te está atormentando en tu carne. Y Dios es poderoso para concederte arrepentimiento y para que eches fuera ese principado de tu vida que por años te ha estado atormentando. Regresamos a Efesios capítulo 6. Vean en segundo lugar, no solamente la preparación para la batalla, sino que en segundo lugar vamos a estudiar la provisión para la batalla. Efesios 6, versículo 11. ¿Cuál es esta provisión para la batalla? La armadura de Dios. Efesios 6, 11. Vestíos de toda la armadura de Dios,
para que podáis estar firmes. Algunos teólogos piensan que el apóstol Pablo escribió este versículo mientras tenía enfrente a un soldado romano. Tal vez escribió mientras él estaba en la cárcel y enfrente de él estaba un soldado con la armadura. Los soldados romanos usaban una coraza, un calzado especial, un yelmo, un escudo y una espada. Entonces el apóstol Pablo muy probablemente está tomando esa ilustración debida al soldado romano que tenía enfrente y les dice a los hijos de Dios: vístanse de toda la armadura de Dios, porque esta es la única manera que van a poder estar firmes. Ahora, la palabra vestirse es la palabra griega enduo y describe una acción que se realiza una sola vez y para siempre. No es correcto pensar que nos ponemos la armadura el domingo, y luego me la quito el miércoles, y luego el sábado tuve un ataque diabólico, y me vuelvo a poner la armadura y me la quito la semana que entra. Esto no es bíblico. La armadura de Dios te fue entregada por Dios el día que tú naciste de nuevo. El día que tú recibiste a Cristo, estamos completos en Él. Él ya te entregó la armadura. El problema es que muchos de nosotros no sabemos usarla. Entonces, ¿cuál es esta armadura de Dios? Vean el versículo 14, ahí se describe. Efesios 6, versículo 14. Dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos. ¿Con qué cosa? Con la verdad. En primer lugar, di siempre la verdad. ¿Quieres estar firme en el Señor para enfrentar al diablo? Habla siempre. ¿Con qué? Con la verdad. Pastor, es que si digo la verdad, me van a correr de mi trabajo. Pues de una vez. De una vez. Manéjate con la verdad. Pastor, es que si realmente declarara los impuestos que necesito pagar, pues no tendría el dinero que tengo. ¿Sabes qué? Arrepiéntete de ese pecado, porque se llama fraude, se llama robo. Eres un mentiroso. Paga tus impuestos como el gobierno te lo exige y te lo demanda. Porque si tú no pagas tus impuestos y andas en mentiras, el diablo se te viene encima con todos sus huestes diabólicas. Versículo 14, vestidos con la coraza de justicia. Busquemos la justicia de Dios. Verso 15, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Esto significa que a donde quiera que tú camines y donde quiera que tú pises, debes predicar el evangelio. Dile a la persona a tu lado: predica el evangelio a donde quiera que tú vayas. Amén. Eso es hacer guerra espiritual y el Señor te protege. Entonces, ¿por qué no llevas unos folletos? Cargas siempre unas Biblias en tu maleta, unos folletos evangelísticos, unos CDs, y a donde quiera que tú vayas, si vas en el metro, compártele a la viejita que está ahí a tu lado, al señor que se sentó ahí en la fila de al lado. Compártele en tu trabajo, a tus compañeros, a tus jefes de trabajo: mire, ¿sabe qué? Le regalo esta Biblia, yo soy cristiano, Cristo le ama, Cristo murió por usted en la cruz, derramó su sangre y resucitó al tercer día, y todo eso lo hizo por amor a usted. Y en menos de 3 minutos tú puedes predicar el evangelio y dejar una semilla de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Verso 16, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y nuestra única arma ofensiva, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra única arma ofensiva. Cuando tú estés siendo oprimido por demonios, tú debes aprender a declarar la palabra de Dios en voz alta y de preferencia de memoria. El otro día vino una persona conmigo, una hermana, me dijo: pastor, estoy muy deprimida, me he sentido muy triste, yo no era así, pero estos últimos días siento una opresión horrible sobre mi vida y siento que me muero. En realidad he llegado a tener pensamientos hasta de suicidio y de muerte. Digo, ¿para qué estoy en esta vida? Ya mejor llévame, Señor, quisiera ya morirme o matarme, ¿verdad? Yo sola en un suicidio. Y yo le dije: tú eres una guerrera de Dios y tienes que levantarte a guerrear. Y la única forma de cortarle la cabeza a esos demonios de depresión y de suicidio y de muerte que te están persiguiendo es con la palabra de Dios. Entonces le pedí que memorizara el Salmo 121 y que cuando se sintiera más triste y más deprimida y más angustiada, en voz alta declarara el Salmo 121 y Dios la iba a respaldar. ¿Sabe lo que dice el Salmo 121? A ver, búsquenlo. Búsquenlo. Salmo 121. Y muchos de ustedes
deben aprenderlo de memoria. ¿Cuántos lo van a aprender de memoria esta semana? Vamos a leerlo en voz alta, ¿de acuerdo? Y el reino de las tinieblas retrocede cuando nosotros anunciamos la palabra de Dios. En voz alta, levanta tus manos y levanta tus manos y di conmigo: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Él es nuestro guardador, Él es el que nos defiende de todo ataque del diablo. Regresamos a Efesios capítulo 6. Vean en tercer lugar a nuestro enemigo Satanás. Efesios 6, versículo 12. Debemos estar firmes contra las acechanzas del diablo, dice la última parte del versículo 12. El diablo intentará destruir con todas sus fuerzas a la iglesia de Jesucristo, debido al gran odio que le tiene. Nos preguntamos, ¿por qué Satanás odia tanto a la iglesia? ¿Sabe por qué? Porque Satanás odia mucho más a Jesucristo, el Salvador de la iglesia. ¿Y por qué Satanás odia tanto a Jesús? En Isaías 14 y en Ezequiel 28 se nos da la respuesta. Porque él siempre quiso ser como Jesús. Lucifer, antes de su caída, dijo: subiré a lo alto y me sentaré en el monte de Dios y seré semejante al Altísimo. En otras palabras, Lucifer siempre quiso sentarse en el lugar de Dios, a la diestra de Dios. Siempre quiso ser como Jesús y nunca pudo ser como Jesús, porque era solamente un querubín que se llenó de odio y de amargura y de envidia y de rebeldía. Por eso Dios lo expulsó, y desde ese día él detesta con todo su corazón a Jesucristo y a los seguidores de Jesucristo. Él rechaza a Cristo y a los cristianos. La palabra Cristo significa ungido. Cristianos, pequeños ungidos. Tú eres un pequeño Cristo. ¿Sabías eso? No porque seas Dios, sino porque tienes la unción del Espíritu Santo dentro de ti. Tienes la presencia misma de Jesucristo dentro de ti. Y por esa razón el diablo te odia y te querrá destruir. La palabra acechanzas del versículo 12, metodia del griego, de donde viene la palabra método. Esta palabra describe o implica el concepto de sagacidad, engaño, y se usaba en las antiguas novelas de los griegos para describir a los animales salvajes que acechaban con cautela y luego se lanzaban de forma inesperada y astuta y engañosa sobre su presa para devorarla. No sé cuántos han visto los documentales, ¿verdad?, en los canales de televisión de paga, de las hienas o de los leones cuando matan a sus presas. El animal más horrible del mundo, yo creo, son las hienas. Son animales que están de veras endemoniados. No sé si los has visto. Tienen unos dientes horribles, una mirada así, los ojos así como rojos, ¿verdad? Son como perros así chaparritos, ¿verdad? Como encorvados. Y entonces el platillo favorito de las hienas son los corderitos recién nacidos o los cabritos recién nacidos. Y se acercan en la noche, porque acechan de noche igual que Satanás, y comienzan a acercarse, hacen un círculo alrededor de la presa, y de pronto una hiena se lanza sobre el cordero y comienza a morderlo despiadadamente hasta desangrarlo y hasta destrozarlo, y todas sus amigas vienen y lo destrozan en pocos minutos. Así como las hienas es Satanás, así como los leones que están acechando sobre su presa es el diablo. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8, dice la Biblia: sean sobrios, estén alertas,
porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Y tal vez el diablo ruja sobre tu vida: no tienes dinero, eres un fracasado. Tal vez el diablo ruja sobre tu vida y comienza a acusarte: ya ves, no sirves para nada, tu cristianismo es de mentiras, ni siquiera Cristo existe. El diablo va a rugir sobre tu vida de muchas formas diversas para que tú dudes de la palabra de Dios. El diablo va a hacer todo lo posible, escúchame, todo lo posible para alejarte de la oración, para alejarte del ayuno y para alejarte de la palabra de Dios. Y va a enviar toda clase de demonios de sueño, de pereza. Cuando estabas teniendo tu devocional: ay, qué flojera, ay, no entiendo nada, ay, mejor ya me voy a ver la televisión. Entonces ya no guerreaste, que no entendiste la prédica. Eres un guerrero de Dios, tienes que levantarte a pelear. El diablo va a enviar todos sus demonios y sus huestes de hienas y chacales sobre tu vida para evitar que vengas a la iglesia el domingo. Y un pleito, toda la semana estuviste bien en tu casa y el sábado en la noche, a las 11 de la noche, te empiezas a pelear con tu esposa. Ya, que tú, que ya, que ya. Y por cualquier tontería ya te estás peleando. Pues mañana no vamos a la iglesia. Pues no vamos, pues ahora ya ganó el Satanás esa batalla. No puede ser posible. El diablo va a hacer todo lo que esté en su mano para estorbar que tú ganes almas, que vengas a la Biblia, que ores, que ayunes, porque el diablo odia el ayuno. El diablo detesta cuando tú ofrendas a Dios o cuando tú ayudas a un necesitado. El diablo odia todo eso porque es el enemigo de Dios. Una de las estrategias favoritas de Satanás es también introducir falsas doctrinas y religiones pseudo cristianas, presentando falsos cristos. Esta es la herramienta favorita de Satanás. Dice la Biblia en Corintios que él se disfraza, él se presenta como un ángel de luz. No siempre se presenta como una hiena o como un león rugiente, también se presenta como un ministro del evangelio. ¿Qué te parece? Y de esta manera Satanás tiene engañadas a millones y millones de almas a través de la religión del Islam. ¿Tú sabes que los musulmanes creen en Jesucristo? ¿Sabían ustedes eso? Ellos creen en Cristo, por supuesto, creen que Cristo es el Hijo de Dios, que es el Salvador. Nada más que en el Cristo en el que ellos creen es un Cristo inferior al gran profeta Mahoma, el cual está en primer lugar. Y tienen una serie de errores teológicos y de herejías, pero es una religión pseudocristiana. Ustedes saben que la secta de los testigos de Jehová creen en Jesucristo también. Y van a venir a tu casa: hola, somos de los testigos de Jehová, déjanos pasar a tomar un café. Y van a tratar de persuadirte de que tú asistas a su religión. La secta de los testigos de Jehová es una falsa doctrina. El Cristo en el que ellos creen no es el Cristo de la Biblia, hermanos, porque ellos no creen que Jesús es Dios. Y la Biblia declara en todas las escrituras y los profetas y la ley que Jesucristo es Dios en la carne. 1 Timoteo 3:16, Dios fue manifestado en la carne. Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y cuando Jesús perdonó pecados, los fariseos lo persiguieron porque solamente Dios podía perdonar los pecados. Y le dijeron: si tú perdonas pecados, te haces igual a Dios. Y Cristo no lo negó. Los discípulos adoraron a Jesús después de que resucitó, porque Jesús, el Hijo de Dios, el de la Biblia, el genuino Jesucristo que está en la Biblia, es Dios en la carne. Pero los testigos de Jehová dicen que no, que es el arcángel Miguel que se encarnó. Y millones de personas siguen esta perversa secta. El mormonismo igualmente, la terrible secta que tanto daño ha hecho en Brasil y en toda Latinoamérica, que se llame Pare de Sufrir. Mejor dicho, pague por sufrir, deberían de decirle. Porque es una secta terrible que arrasa con los bienes materiales de sus seguidores y te piden que ofrendes tu casa y que entregues tu carro, y millones de pesos sacan de las personas pobres. Y por supuesto no podemos dejar de mencionar el engaño diabólico más grande que existe sobre México, nuestro país, y sobre toda Latinoamérica: la perversa y tergiversada y podrida, putrefacta religión del catolicismo romano, que presenta un falso Cristo, un Cristo que todavía está crucificado, un Cristo que presentan en sacrificio a través de la misa. Y la Biblia dice que Cristo murió una sola vez y para siempre, no muchas veces como los sacerdotes católicos sacrifican a Jesucristo en la misa. Es un falso Cristo, es una religión perversa y satánica.
También el diablo tratará de infiltrarse con odio, calumnias, escarnios, lanzará carnadas atractivas sobre nuestras vidas. ¿Están listos para la batalla? Efesios 6, versículo 12. En cuarto lugar, vean nuestra batalla de todos los días, que es contra los demonios. Efesios 6, 12. Vamos a leerlo juntos. ¿Qué dice? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Subraya la palabra lucha, por favor, en primer lugar. No tenemos lucha. Proviene del griego palé, y significa un combate cuerpo a cuerpo. Describe una lucha de los antiguos griegos y romanos. No sé si han visto en las Olimpiadas la lucha grecorromana, que son dos mastodontes así gigantes, ¿verdad? Y empieza uno, lo agarra de la oreja al otro y le mete el pie y lo tuerce y lo tumba, ¿verdad? Y le da 3 codazos. Y es brutal la lucha grecorromana. Nada más que la lucha de las Olimpiadas modernas, pues es de mentiritas, ¿verdad? No tiene nada que ver con la lucha grecorromana original, en los tiempos de Jesucristo, donde el que perdía tenía que morir. Y moría a golpes, porque era la ley del más fuerte. Entonces la lucha grecorromana, se agarraban, se golpeaban, se tiraban, y el vencedor tenía que matar a su víctima. Entonces esta palabra lucha de Efesios 6:12 describe una lucha a muerte, una lucha tremenda, constante. ¿Y quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Ya les expliqué que Jesucristo ya ganó en la cruz, ¿verdad? Así que voltea con la persona a tu lado y dile: tú eres más que vencedor por medio de aquel que te amó. Efesios 6:12, esta lucha no es contra sangre y carne. Amén. En otras palabras, esta lucha espiritual no es contra tu suegra, no es contra tus vecinos que hacen fiesta hasta las 8 de la mañana a todo volumen y se alcoholizan. No es contra tu otro vecino que es brujo. No es contra el gobierno, no es contra tu jefe del trabajo que te hace la vida de cuadritos. No te puedes enganchar con ningún ser humano. No puedes resentirte contra ningún ser humano, porque entonces no entendiste la guerra espiritual. Tu guerra espiritual no es contra ningún ser humano. Alguien diga amén. Entonces, ¿por qué detestas tanto y odias tanto a tu suegra? ¿Por qué estás resentido contra el vecino que pone el radio y te estaciona tu coche en tu cochera? Porque te odia. ¿Por qué ella le trae resentimiento al brujo de enfrente del segundo piso en tus departamentos que está haciendo limpias y brujerías? ¿Por qué le traes resentimiento si no lo saludas? Porque mi lucha es contra él, pastor. Yo detesto porque mi suegra me ha hecho esto y esto y esto y esto. Y el vecino y el brujo me hicieron aquello y aquello y aquello. Y por eso estoy resentido. No entendiste nada de la guerra espiritual. Tu lucha no es contra ellos, entiéndelo. ¿Qué dice la Biblia acerca de nuestros enemigos? Mateo 5, ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, ora y hazle bien a los que te odian y a los que te roban y a los que te ultrajan. ¿Cuántos bendicen en este momento a sus enemigos? Levanta tus manos y yo bendigo a todos mis enemigos en el nombre de Jesús. Y te pido que me hagas libre, Señor, de toda amargura, de todo odio, de todo resentimiento contra cualquier persona. Yo los bendigo y oro por ellos en el nombre de Jesús. Amén. Ahí ya estás listo para la guerra. Tu lucha no es contra tu esposo que es incrédulo, o contra tu esposa que no quiere venir a la iglesia, o contra tu hijo que anda de rebelde, o tu hija que anda en fornicación. No es contra ellos. A ellos bendícelos y exhórtalos. Tu lucha contra quién es, versículo 12, contra principados diabólicos, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha es contra los demonios de Satanás. Y tal vez los demonios que se están moviendo atrás del brujo que es tu vecino son demonios muy poderosos, diabólicos. Contra ellos es tu lucha.
contra los demonios de inmoralidad sexual e impureza sexual que están fluyendo en tu hijo de 18 años, que quiere andar en fornicación con su novia. Tu lucha no es contra la novia ni contra tu hijo. A ellos tienes que exhortarlos, guiarlos en el camino del Señor. Tu lucha es contra esos demonios que los están afligiendo. Contra ellos debes de pelear. ¿Y cómo, pastor? Ayuno, oración, fe, confianza en la palabra de Dios y la armadura del guerrero de Dios. Amén. Terminamos con el versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Diga conmigo, resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. La guerra espiritual puede durar un mes, puede haber una racha de 6 meses, puede haber una racha de varios años, donde hay opresiones sobre tu vida tremendas y cosas terribles en tu casa, y se apaga y se prende el radio y te jalan los pies en la noche y sientes así unas pesadillas horribles y unos sueños de inmoralidad y unos sueños de persecución, o sientes que te mueres. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Resistir. Diga conmigo, resistir en el día malo. Desde la caída de Génesis 3 hasta la venida de Jesucristo, todos los días han sido muy malos, porque este mundo está bajo el maligno. Y Dios en su gran misericordia nos ha dado días alegres, de bendición, de gracia, de salvación. Eso por la misericordia de Dios. Pero el día malo es esta era que estamos viviendo, porque está gobernada por Satanás y sus demonios. ¿Qué vas a hacer durante el resto de tu vida? Del día de hoy al día de tu muerte, resistir. Voltea con el de junto, dile, resiste, no te rajes. Aguante, fortalezcas en el Señor y en el poder de su fuerza, y Él te hará libre de esas adicciones tan horribles que te tienen atado. En el Antiguo Testamento hay un versículo que dice que la unción pudrirá el yugo. La unción representa al Espíritu Santo, y cuando tú eres lleno del Espíritu Santo y buscas a Dios en ayuno, en oración, en su palabra, llega un momento que ese yugo de maldición, esa cadena, se rompe por causa de la unción del Espíritu Santo. Y hay personas que han dejado de drogarse de un día para otro. Pastor, me dejé de drogar. ¿Qué te pasó, hijo? Llevo 17 años que no me drogo. Yo era cocainómano y marihuano y drogadicto y alcohólico, y de un día para otro el Señor me sanó. ¿Y qué pasó? Pues oré al Señor y lo busqué en ayuno, lo busqué en su palabra, le creí a sus promesas y me quitó esa cochinada. Se fueron esos demonios de mi vida. Esto es real, hermanos. Esto es real, es cierta. La palabra de Dios es verdad. En Éxodo capítulo 14, versículo 13, aquellos que están luchando con demonios, con su propia carne, con el mundo, con un pecado que traes ahí metido como un tumor de cáncer, lo traes ahí hace años y no has podido arrepentirte y no has querido arrepentirte y no ha sido extirpado ese tumor. Este es el día de tu salvación. Este es el día que Dios te está dando las instrucciones para que tú seas libre. Éxodo 14, versículo 13, no temáis. ¿Quién nos está hablando? Dios. Estad, ¿qué dice? Firmes. Diga conmigo, firmes. Y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Faraón es una representación de Satanás, y los egipcios representan demonios. Si tú estás firme en el Señor y firme en su palabra y en Cristo, los egipcios, los demonios que has visto, nunca más para siempre los verás. ¿Cuántos lo creen? Alaba al Señor, dale gloria a Él. Ahora, vamos a terminar con una ministración, con una oración, ¿sí? Antes de esta oración, quiero decirle que la Biblia enseña claramente que Jesús nos ha dado autoridad a sus discípulos, a sus hijos, para poder expulsar demonios en el nombre de Jesús. Él es, con su fuerza y su poder, el que los expulsa. Nosotros solamente recibimos autoridad delegada.
Mateo 10, versículo 1, dice que Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. En Marcos capítulo 16, apúntalo, versículo 17, dice: estas señales seguirán a los que creen. ¿Quiénes creen aquí? En Cristo, amén. Estas señales te seguirán a ti. En mi nombre, dice Jesús, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Muy bien, aunque los cristianos no podemos ser poseídos por demonios, un cristiano sí puede ser atormentado por demonios. ¿Sabías eso? Un cristiano puede ser molestado por demonios. En este lugar hay personas que están peleando desde hace unos meses con su propia carne, con su pecado y con demonios para ser libres. Y yo quiero, antes de esta administración, que si ese es tu caso, si tú estás peleando con un pecado, ¿sí?, desde hace meses, quizá años, y amas al Señor, tú naciste de nuevo, amas a Cristo, pero no puedes dejar la ira y explotas a cada rato. Tú amas a Cristo, pero no has podido dejar el alcohol, ni la fiesta o la adicción, y peleas y quieres arrepentirte, y vienes a la congregación y te sientes culpable y confiesas tu pecado, y a los 2 días vuelves a caer y estás en una lucha brutal contra ese pecado y esos demonios. Hay otros que están atados aquí al pecado malvado de la inmoralidad sexual, y no puedes dejar la pornografía, no puedes dejar la lascivia, y volteas a ver a una mujer y la codicias, o a un hombre y lo codicias, y amas al Señor, y el Señor te ama, pero estás atado como con una cadena a ese pecado, y hay demonios que están alrededor de ti que te están diciendo alabío, alabao, alabim bomba, para destruir tu vida, destruir tu comunión con Dios y destruir el ministerio que Dios te dio. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a permitir que tu vida sea destruida en manos de Satanás? ¿O te vas a levantar como un guerrero o como una guerrera a pelear? Les pongo esta ilustración. La Biblia dice que nuestras vidas son como vasos. Entonces, cuando venimos a Cristo, ese vaso está lleno de pecado, de maldición, y por el lavamiento del agua con la palabra y el Espíritu Santo, ese vaso es limpiado, limpiado, limpiado. Nos limpia el Señor, nos santifica, nos aparta para su uso exclusivo. Sin embargo, en nuestro caminar cristiano muchas veces pecamos, a veces nos tropezamos, ciertamente, no somos perfectos, cometemos pecados, y ese vaso se empieza a ensuciar. No sé si han visto un vaso o un bote de basura lleno de cochinada y de porquería. ¿Alguien lo ha visto en algún restaurante o en tu misma casa? ¿Y qué es lo que llega cuando está lleno de basura y de cochinada? Llegan moscas, cucarachas y ratones, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la solución para ser libre de los demonios? Porque algunos echan fuera de aquí espíritu, ¿verdad?, de codicia, fuera de aquí espíritu de egoísmo, fuera espíritu de ira. Amén, amén, amén. Y ese espíritu se va y a los 5 minutos regresa con 7 peores. ¿Sabes por qué? Porque la solución no solamente es expulsar los demonios, la solución es arrepentirnos del pecado que está atrayendo esos demonios. La solución en el caso del bote no es echar fuera las moscas con un matamoscas, porque van a regresar muchas más moscas. La solución primero es sacar la basura del bote y limpiar el bote, y después echar fuera las moscas. ¿Estás de acuerdo? Entonces, en esta tarde, si tú estás peleando con cualquier pecado, yo te voy a suplicar que cierres tus ojos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar juntos. Nadie abra sus ojos, por favor. Y voy a mencionar algunos pecados o algunos demonios. Y yo te voy a pedir, si tú te identificas con alguna de estos pecados o demonios, que tú digas estas palabras. En el nombre de Jesucristo, me arrepiento con todo mi corazón
del pecado de falta de perdón, amargura, ira, rabia, venganza, violencia, rebeldía. Levanta tus manos y dile: Señor, yo te entrego esto que es un pecado, Señor. Me arrepiento, Señor. Tú odias el pecado, Señor. Yo también odio el pecado, Señor. Saca esto de mi vida, Señor. Extirpa ese tumor, Señor, que me está haciendo tanto daño, y concédeme el milagro de arrepentimiento. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que tú eches fuera de mi vida todo espíritu de amargura, de ira, de rebeldía, de resentimientos. Fuera en el nombre de Jesús. Yo soy un hijo, una hija de Dios, y no tengo nada que ver contigo. Si hay personas aquí, mujeres u hombres, que fueron abusados sexualmente cuando eran niños o niñas, y esa persona que te abusó lastimó tu cuerpo, lastimó tu alma, lastimó tu vida, yo te quiero suplicar que tú digas: en el nombre de Jesús, yo perdono a esa persona y echo fuera de mi vida todo resentimiento, toda venganza y toda amargura. Fuera en el nombre de Jesucristo. Límpiame, Señor. Lávame con tu sangre preciosa. Levanta tus manos a Él. Dile: en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de todo pecado de depresión, de ansiedad, de desánimo, insomnio, todo espíritu de muerte y de suicidio. Fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Toda pesadilla nocturna de inmoralidad sexual, toda pesadilla nocturna de persecuciones o de muerte, fuera de mi vida en el nombre de Jesucristo. Señor, me arrepiento de toda depresión, de toda ansiedad y de todo desaliento. Levanta tus manos, porque tú eres mi proveedor, Señor. Tú eres mi herencia. Tú eres el que proveerá todo lo que yo necesite. Pon tu gozo en mi vida. Anima mi vida, que tu Espíritu Santo fluya dentro de mí, Señor. En el nombre de Jesucristo, echo afuera todo desánimo y desaliento y depresión y muerte. Fuera de mi vida, en el nombre de Cristo. Levanta tus manos. En este momento, Señor, me arrepiento de todo pecado de adicciones, alcoholismo, drogadicción, marihuana, cocaína, anfetaminas, adicción a los medicamentos. Señor, me arrepiento en este momento. Te suplico que tú me sanes de toda droga y de toda adicción, Señor. Me arrepiento con todo mi corazón y me levanto a luchar como un guerrero y como una guerrera, Señor. Reprende todo espíritu de alcoholismo, de drogadicción en mi vida. Fuera en el nombre de Jesús. Te vas en el nombre de Jesucristo. Mi vida le pertenece a Cristo Jesús. Levanta tus manos y dile: Señor, en este momento me arrepiento de todo pecado de inmoralidad sexual, todo pecado de adulterio en mi mente o en mi cuerpo, pornografía, fantasías sexuales, fornicación, homosexualidad y lesbianismo, todo espíritu de lujuria y de masturbación, Señor. Me arrepiento con toda mi alma, Señor. Levanta tus manos, dile: mi cuerpo te pertenece a ti. Te
te ofrezco mi cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor. Y ahora en el nombre de Jesús te pido, Señor, que tú eches fuera de mi vida todo espíritu y todo demonio de impureza sexual, de sensualidad, de fantasías sexuales, fornicación, lujuria, masturbación, fuera de mi vida, fuera de mi vida. No tienes nada que hacer aquí. En el nombre de Jesucristo echamos fuera todo espíritu de inmoralidad sexual. Levanta tus manos, dile: en el nombre de Jesús, Señor. Si tú vienes por primera ocasión, dile: en el nombre de Jesús me arrepiento de toda religión, Señor, de toda filosofía, de toda incredulidad, Señor. Te pido perdón por todo mi pecado, Señor. Te pido que la sangre de tu Hijo Jesucristo me limpie y que quites toda venda espiritual de mi alma, Señor. Quita toda ceguera espiritual, Señor. Yo renuncio a toda religión, catolicismo romano, testigos de Jehová, mormonismo, pare de sufrir, y cualquier otra filosofía o religión falsa. Yo me arrepiento, Señor. Renuncio a toda obra de las tinieblas. Renuncio a todo ocultismo, encantamientos, limpias, mal de ojo, viajes astrales, toda religión falsa y oculta. Te la entrego, Señor. Me arrepiento de este gran mal, Señor. Y te pido que tú me salves, Señor. Te pido que tengas misericordia de mí, Señor. Levanta tus manos si tú vienes por primera o segunda ocasión. Y si tú deseas entregarle tu vida a Jesucristo, levanta un momento tus manos y dile: Señor, te entrego mi alma, te entrego mi espíritu y mi cuerpo. Sálvame, Señor. Yo creo que tú moriste en la cruz del Calvario y que derramaste tu sangre por mí. Y en este momento te pido que me hagas libre de toda maldición y de todo lazo del diablo y de todo demonio. Señor, hazme libre. Me entrego a ti, Señor Jesucristo. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y a partir de este momento, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo te pertenecen a ti, Señor Jesucristo, porque tú me compraste con tu sangre preciosa. En el nombre precioso